crece el número de venezolanos en la zona fronteriza con Colombia. En las últimas horas, las autoridades reportaron un incremento de los ciudadanos que llegan al país buscando comida, medicinas y refugio. Diego de Pablos, periodista en Entre 24 en Cúcuta, tiene la información. Adelante, muy buen día. Pues nos encontramos en la frontera colombo-venezolana, exactamente en el puente Francisco de Paula Santander, entre Cúcuta y también el estado Táchira, en el municipio de Ureña. A esta hora pues se ve un flujo bastante nutrido de personas que están utilizando los pasos fronterizos, sobre todo desde Venezuela hacia territorio colombiano. Se siente zozobra, se siente mucho temor y también mucho miedo por lo que pueda pasar en las próximas horas y por las medidas que pueda tomar el gobierno venezolano. Por eso se ha incrementado en las últimas horas el paso de personas. Hay también alguna zozobra porque hay protestas por parte de la oposición en Venezuela y también porque generalmente cuando hay algunas elecciones el gobierno del vecino país cierra los pasos fronterizos. Muchas personas que vienen desde Venezuela vienen a abastecerse de alimentos, también de algunas medicinas, y algunos vienen por la difícil situación que se vive actualmente en territorio venezolano. Ante la zozobra y la angustia por las nuevas medidas del gobierno de Nicolás Maduro, sigue aumentando el número de venezolanos que atraviesan la frontera hacia Cúcuta. No hay nada de militarización, todo está así, está tranquilo. La víspera de la huelga general de 48 horas y la proximidad de la constituyente de Maduro aumenta el temor de los habitantes del vecino país. A comprar víveres para llevar para la casa, como ahorita supuestamente viene la constituyente, entonces no sabemos qué pueda pasar. La escasez de alimentos y medicinas, entre otras necesidades, obliga a muchos venezolanos a pasar hacia Colombia para abastecerse. Y esto es cansón, mire, lo ponen a uno ahí a caminar todos los días. No hay transporte, no hay nada. Ante el aumento de personas que utilizan los puentes internacionales, los organismos de control instalaron dispositivos especiales de seguridad para evitar alteraciones del orden público. Los organismos de control colombianos aseguran que mantendrán dispositivos especiales en todos los puentes internacionales hasta la próxima semana, cuando se pueda normalizar esta situación. Eso es todo por el momento. Desde la frontera colombo-venezolana, continúen en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esa es la situación en la frontera, donde hay una alerta y zozobra. Ya escuchábamos el reporte de cómo está viviendo la gente este paso fronterizo, y las autoridades colombianas están en alerta justamente ante el flujo migratorio en esta zona. Había reportes de que se estaba contabilizando el paso de 40,000 personas en esta zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, venezolanos que están llegando a territorio colombiano, y vamos a preguntarle a la autoridad colombiana respecto a esta cifra, si es una situación por demás superior a lo regular o es un incremento mínimo. Hay que recordar el contexto de esta noticia. El próximo domingo se va a llevar a cabo una consulta sobre la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y según las propias autoridades colombianas y venezolanas podría incrementarse el flujo de venezolanos que deciden abandonar todo y cruzar a Colombia, no solamente por alimentos, no solamente para asegurar su situación de salud y evitar una crisis de seguridad en el vecino país de Colombia, sino también pues para asegurar un futuro a largo plazo. Se ha anunciado que va a implementarse la tarjeta de movilidad fronteriza en territorio colombiano, que ya se va a empezar a expedir a partir del próximo 1 de agosto. Y que se han recibido alrededor de 560,000 peticiones, preregistros de venezolanos que quieren llegar a territorio colombiano, y a través de este documento, que tiene varias medidas de seguridad, podría darse esta movilidad de venezolanos en territorio colombiano. Vamos a darle la bienvenida en esta parte del programa a Cristian Kruger, director de Migración Colombia. Muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, un cordial saludo a toda la audiencia de NTN 24 del programa La Tarde. Es un gusto estar con ustedes. Quisiera preguntarle, teníamos información de un reporte de 40,000 personas cruzando justamente esta zona fronteriza. Quisiéramos saber si es esa cifra correcta y qué porcentaje sería superior o inferior a lo normal. Bueno, primero mencionarles que los flujos migratorios que se presentan en zona de frontera, recordemos que Colombia tiene 7 puntos de control en la zona fronteriza con Venezuela, y los movimientos diarios son de 25,000 personas entrando, venezolanos, y 25,000 personas saliendo. Estas son cifras
diarias. Frente a la información que viene circulando del día de ayer, efectivamente se presentó un crecimiento no para llegar a 40.000, se presentó un crecimiento de un poco menos del 5%, llegamos a 26.500 personas aproximadamente, y este crecimiento se debió a 3 factores principalmente, que son los siguientes. El primero, como ustedes saben, es el paro cívico que se ha anunciado para este jueves en Venezuela. Entonces, la población en ese país está viniendo a nuestro territorio a abastecerse, a comprar víveres, productos de la canasta básica familiar en caso de que se presente alguna situación de contingencia en ese país. Igualmente, pues ellos han anunciado, no tenemos ninguna comunicación formal, pero han anunciado el cierre de frontera y pues en ese mismo sentido vienen a abastecerse de productos básicos de la canasta familiar que no se consiguen en ese país. Ese es un primer motivo. Un segundo motivo es, tenemos que recordar que el día de ayer fue festivo en Venezuela, lo que hace que los movimientos migratorios, estos flujos migratorios que se presentan especialmente en el puente Simón Bolívar, en Villa del Rosario, crezcan. Si uno ve las cifras diarias de migración, digamos, en los diferentes puestos de control migratorio, encontramos que los días festivos y los fines de semana, el primer día del fin de semana, se incrementa el número de venezolanos ingresando a nuestro territorio, y el último día del fin de semana o del festivo se incrementa el número de venezolanos saliendo hacia su país. Ayer, al ser festivo, pues ese también fue otro motivo de ese crecimiento. Y un tercer motivo. El tercer motivo es, tenemos conocimiento que el sistema de información de la Autoridad Migratoria de Venezuela, del SAIME, tuvo algunos inconvenientes el fin de semana que fueron solucionados solo hasta ayer. Entonces, estas personas que tenían que sellar su pasaporte para tomar vuelos o transportes desde Colombia hacia otros países, solo hasta ayer pudieron hacer este procedimiento de sellado en Venezuela y posteriormente en Colombia. Ese es el motivo. ¿Qué es lo que estamos viendo de las cifras y el comportamiento que se ha presentado el día de hoy? Que por el contrario son muchos los venezolanos que están saliendo hacia Venezuela, y pues claramente esto se debe muy seguramente a las votaciones que se van a dar el próximo domingo en ese país. Quieren hacer uso de su derecho al voto y por eso también está saliendo un gran número de venezolanos hacia ese país. Entonces, ¿se prevería un éxodo masivo, sobre todo el domingo? Proceso de votación, ¿cuál es si van a llegar? ¿Se prevería? Mira, pues primero, no hemos sido notificados de un cierre formal por parte de Venezuela, de la frontera, como consecuencia de las votaciones. Generalmente este país, cuando hay votaciones, cierra la frontera 2 días antes. En esta oportunidad no hemos sido notificados de esa situación, muy seguramente lo harán el jueves o el viernes, y pues esto lo que hace es que esta población que quiere ir a hacer derecho de su voto a ese país, pues muy seguramente empezó a salir desde ya a ese país, pero muy seguramente regresarán posteriormente a Colombia. Pero entonces, ¿sí prevén un éxodo a partir, por ejemplo, del domingo, que ya es la realización de esta consulta, sobre todo si tomamos en cuenta este incremento del 5% y las variables que usted mencionaba? ¿Para el próximo domingo se podría registrar una situación, o ustedes están planeando un operativo especial previendo un éxodo? No, mire, primero, nosotros no hemos hablado en ningún momento de éxodo. El caso de ayer, como lo mencioné, por esos 3 motivos, pues se presentó un incremento que no alcanzó a ser del 5%. Hoy ya es otra situación diferente. Ya frente al tema del domingo, nosotros tenemos un ejercicio de monitoreo permanente que controla los flujos permanentes de entradas y salidas de personas, no solamente de venezolanos, sino de toda la población que entra y sale del vecino país. Una vez nosotros tenemos ese comportamiento casi que hora a hora, podemos estar preparados para atender cualquier contingencia que se llegue a presentar. En estos últimos meses, en estas últimas semanas, no se ha presentado ningún éxodo, los flujos migratorios han permanecido constantes, pero pues no sabemos qué se pueda presentar en próximos días, en próximas semanas, y pues claramente nosotros tenemos desde el gobierno, hay un plan de contingencia, y en el caso de Migración Colombia, que nos compete a nosotros, tenemos un plan de contingencia dado por niveles, un nivel ordinario, digamos, de atención, un nivel de contingencia, y tenemos un tercer nivel de crisis.
Hoy en día trabajamos en el primer, digamos, nivel, el nivel de, digamos, normal. No hemos tenido ningún proceso, digamos, que afecte esta actividad y en caso de requerirse podemos activar el nivel de contingencia o el nivel de crisis, que es cuando se van un gran número de funcionarios a diferentes puntos de frontera, no solamente los funcionarios, sino se van con sus equipos de trabajo, con sus herramientas de trabajo para operar cualquier situación que se pueda presentar. Lo que vemos es que hasta el momento no se ha presentado ese éxodo, como se viene mencionando, es una situación, digamos, normal, y lo que se presentó el día de ayer fue por esos 3 factores, digamos, que vemos que confluyeron todos un mismo día. Ahora, ¿cuántos venezolanos hay en Colombia en un registro de llegada a través de tierra, de aire, de trochas? Hay incluso algunos reportes que señalan que la cifra podría alcanzar el 1.000.000 de venezolanos en Colombia. Sí, y le agradezco la pregunta. Aquí estamos hablando de varios tipos de migración. Hay una migración que es temporal, una que es, digamos, podemos decirlo también temporal, circular, que simplemente viene a nuestro país, puede trabajar en algunos casos unos días, lo hace de manera irregular, con el producido se regresa a su país. Eso está pasando mucho, especialmente en zona de frontera. Hay otros 2 tipos de migración que ya tienen otro fondo diferente. Está la migración de retorno, son aquellos colombianos que salieron de nuestro país hacia Venezuela hace un par de décadas, 3, 4 décadas, y hoy en día, debido a la situación de ese país, están regresando, y no están regresando solos, sino regresan con sus familias, con sus hijos, los cuales además tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Y tenemos también, que ahí va la pregunta seguramente, una migración de destino. Son aquellos venezolanos que ven a Colombia no como algo temporal, no como algo que entran y salen, sino ya con una vocación de destino, de permanencia en nuestro país. Frente a esa información, para darle la cifra de cuántos venezolanos hay en nuestro país, se la tengo que diferenciar igualmente en 3 aspectos importantes. Hay una migración venezolana que está regular, que está formal. Estamos hablando de aproximadamente unas 50.000 personas que tienen su visa, bien sea de trabajo, de cónyuge, de beneficiario, de residente, etcétera. Ahí tenemos 50.000 personas. Tenemos igualmente en esa cifra unos migrantes que han ingresado a nuestro país, lo hacen con su pasaporte inicialmente, pero han superado el tiempo de permanencia. Como ustedes saben, generalmente en la condición de turistas tienen un tiempo de permanencia en el territorio y si no prorrogan o ya prorrogado el término, lo dejaron vencer, pues superaron el tiempo de permanencia. De estos son aproximadamente 150.000. Estas personas las tenemos claramente identificadas con nombre y apellido porque ingresaron por nuestros puestos de control y el sistema nos alerta automáticamente cuando han superado estos tiempos de permanencia sin la correspondiente prórroga. Entonces ya tenemos los formales y estos que han superado el tiempo de permanencia. Y adicionalmente tenemos una tercera, que es los que han entrado por trochas, por sitios no autorizados. Entonces, de acuerdo con nuestro grupo de análisis, Migración Colombia tiene un grupo de análisis e igualmente hacemos verificaciones no solamente en los puntos de control que tiene Colombia, que son 42, sino hacemos verificaciones en otros puntos diferentes, en carreteras, hacemos verificaciones en diferentes sectores de la economía y gracias a todo ese ejercicio podemos decir que esa cifra de esos migrantes que entran por trochas, sitios no autorizados, están entre 100 y 140.000 personas. Entonces tenemos 3 cifras, 50.000 regulares, 150.000 que han superado el tiempo de permanencia y entre 100 y 140.000 que han ingresado por trochas. Es decir, personas netamente venezolanas que no tienen la condición de doble nacionalidad, podemos estar hablando entre unos 300 y 350.000 personas en nuestro territorio. Aquí vale la pena aclarar ya que muchas de las personas, digamos, que están ingresando tienen una doble vocación, una doble nacionalidad. Vemos el último ejercicio y el estudio que se hizo entre Cancillería y la OIM y encontramos que de ese 100% en zona de frontera, el estudio se hizo en Arauca y norte de Santander, un 35% aproximadamente de los que están llegando son colombianos. Otro 35% tienen la vocación o la condición, mejor, de doble nacionalidad. Son colombo-venezolanos, que en el caso nuestro son tratados como colombianos en nuestros registros. Y solo un 30% es una población netamente venezolana. Este fenómeno igualmente se repite en otras zonas y regiones del país. Entonces, ¿por qué es la percepción de que hay mucho más?
Sí, mire, primero por varios temas. Vemos, y si nos remontamos a el fenómeno migratorio en nuestro país, hace un par de décadas, podemos remontarnos 3 décadas para atrás o incluso un poco más, muchos colombianos salieron hacia Venezuela. Calculamos, según las cifras que tenemos, que un poco más de 1 millón de colombianos salieron hacia ese país, personas que llevan 2 décadas, 3 décadas, 1 década, llevan mucho tiempo en ese país. Claramente, con tanto tiempo en otro país se cogen las costumbres, pues el acento, digamos, en este caso venezolano, y claramente cuando llegan a nuestro país, nuestros connacionales piensan que son extranjeros, que son venezolanos. Nosotros en nuestras verificaciones encontramos en muchas oportunidades, porque recibimos muchas quejas de que nos están quitando el trabajo, de que están llegando de manera irregular. Nosotros hacemos nuestros ejercicios de control migratorio, de verificación migratoria, y encontramos que un número muy importante de esa población es población que está retornando al país, es decir, que se fueron en algún momento esos colombianos y están regresando. Entonces, vemos que ese es otro gran fenómeno. No obstante, esa cifra, pues vale la pena resaltar que Colombia es un país de 48, yo creo que ya estamos llegando a los 50 millones de habitantes, y hablar de una población, digamos, de 350.000 extranjeros de una nacionalidad en nuestro país realmente es muy poco. Sí, el tema migratorio es muy complejo, no era un país acostumbrado a hablar de temas migratorios, a diferencia del mismo Venezuela, de Ecuador, de Perú, bueno, de Brasil, Argentina, de todos los países suramericanos. Es un fenómeno que está llegando a Colombia, y el llamado en este caso es manifestar que la migración es positiva. Lo que queremos como autoridad migratoria es que la misma sea ordenada y segura, en beneficio del país y en beneficio de los propios extranjeros. Es Cristian Kruger, director de Migración Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. No, es un gusto acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias.